Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esperamos que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la reunión. Nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos nuevamente a cerrar los ojos, a ponerse cómodos. Y en esta noche los queremos invitar a tomar conciencia de una realidad muy hermosa que vamos a ir aprendiendo, que vamos a ir educando el corazón a lo largo de toda esta consagración. Y esa realidad es que fuimos pensados desde la eternidad, que podríamos no haber existido y sin embargo alguien dijo que sí a nuestra existencia. Y no fueron solamente nuestros padres, sino que fue el mismísimo Dios. Dios podría haberse quedado mudo, podría haber dicho que no a nuestra vida, y sin embargo dijo sí. Y de la nada nos creó. Esto nos da cuenta de que somos fruto de una voluntad, somos fruto de que alguien quiso que existamos, y no cualquier alguien, sino el mismísimo Dios, el que creó todo. Él quiere que seamos y que seamos para Él. Por eso envió a Jesús, y Jesús nos dejó a su madre, para que de su mano podamos llegar a su corazón y así ser partícipes de una gloria que no tendrá fin, el amor para siempre, el anhelo de nuestro corazón cumplido de una vez por todas. Por eso, Mamá María, te pedimos que nos ayudes a creer en esta realidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hola a todos, ¿se escucha? Hoy vamos a dar el cuarto tema, pero bueno, antes hacemos como un mini repaso de lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo que era importante vaciarnos del espíritu del mundo, que para eso eran los 12 primeros días de estos 33. Entonces estuvimos viendo el mundo como ambiente de pecado. Estuvimos viendo también, habíamos dicho que tenemos 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne. El mundo como ambiente del pecado, la carne, donde está la triple concupiscencia. Entonces vimos lo que es la soberbia, vimos lo que es la concupiscencia de la carne, que hablamos de la gula, de la pereza y de la lujuria, la impureza. Y hoy vamos a ver la tercera de esta que forma la triple concupiscencia, que es el amor desordenado al dinero. Entonces la reunión de hoy se llama ¿Son buenas las riquezas? Así que bueno, y bueno, hasta ahora estuvimos viendo un poco cómo es este ambiente, este mundo en el que vivimos, este mundo como ambiente de pecado, esta sociedad que nos tira para un lado, que es totalmente distinto al que nos está pidiendo Dios que vayamos. Estuvimos viendo cómo, a pesar de todo eso, Dios también nos pide que estemos en el mundo, porque a ninguno de nosotros nos está llamando a que seamos monjes. Algunos les llama eso, a que sean ermitaños y vivan solos, alejados de todo esto, pero a los que estamos acá, nos pide que estemos acá. Es como habíamos leído en esa lectura que Jesús dice: no te pido, le dice al Padre antes de morir en la cruz,
que hace esta oración en la última cena y le dice: no te pido que los apartes del mundo, sino que los preserves del maligno. Entonces a eso estamos llamados, a estar en el mundo, a estar acá, pero vivir preservados de todo eso, estando acá en el mundo. Entonces de repente no es que Dios nos está pidiendo que nos alejemos del mundo, que nos vayamos a otro lugar, sino que estemos acá, pero que vivamos como verdaderos cristianos. No nos está pidiendo que nos dejemos de divertir, sino que tengamos placeres que sean lícitos. No nos pide que dejemos de comer cosas que nos gustan, sino que podamos verlo siempre en el justo orden. No nos pide que no tengamos relaciones sexuales, sino que éstas estén ordenadas como Dios las ordenó, para que así éstas puedan ser santas. Entonces, de la misma forma, lo mismo pasa con las riquezas. Dios no nos pide que no tengamos riquezas, porque Dios, cuando se hizo hombre, cuando el Verbo se hizo carne, también asumió esta realidad, que es la realidad de las riquezas, de las riquezas no, porque no fue rico, pero sí asumió esta realidad de los bienes, de poseer bienes. Entonces, de la misma forma, vamos a ver cuál es la manera correcta de poseer bienes. Pero bueno, antes de esto, también recordar un poco que esta radicalidad que buscamos, lejos de parecer como que Dios nos quiere hacer infelices, es como decimos siempre, vivir como Dios nos pide es lo que nos da verdadero gozo, y que no es por ahí el goce del mundo, que es un goce pasajero, que es algo que pasa, que es algo efímero, que es algo que no llena en el fondo del corazón, sino que lo que Dios nos pide, y por lo que Dios nos pide, es porque sabe que es el verdadero gozo, que es el gozo del Espíritu. Que uno, cuando empieza a vivir las cosas como Dios nos pide, realmente comienza a ser feliz, porque estamos llamados a eso, y Dios solamente quiere satisfacer los anhelos más profundos que tenemos en el corazón, pero que solamente se pueden encontrar y se pueden saciar y se pueden planificar cuando vivimos conforme a lo que Dios nos manda. Y bueno, y Dios al hombre lo pone como cabeza de la creación visible. ¿Se escucha bien? Lo pone como cabeza de la creación visible, porque está también la creación invisible, por ejemplo, la creación de los ángeles, aquellas cosas que no vemos. En el credo más largo se dice eso, que creemos en lo visible y lo invisible. Entonces, Dios crea al hombre como cabeza de lo visible, de la creación visible, y le da el poder de administrar esta creación. Todo lo que Dios crea lo pone al hombre como administrador en lugar suyo, y le da el derecho de disponer de los frutos para satisfacer sus necesidades y para su propia conservación y bienestar, tanto propia como la de los demás. Leemos en Génesis 1:26 y siguientes. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Palabra de Dios. Entonces, Dios no solo le otorga la capacidad de poseer y administrar, sino que le da la orden. Por eso el hombre es imagen de Dios, es decir, a la creación el hombre le muestra quién es Dios. Por eso tiene el poder de administrar y someter a la creación, que someter no es tiranizar. Es decir, el hombre, en cuanto que somete, busca el bien de toda la creación. No es un tirano que busca su propio bien valiéndose de la creación. Esto sería libertinaje, que también lo podemos ver. Por lo tanto, el hombre tiene una superioridad ontológica sobre la creación, es una superioridad del ser. El hombre tiene una dignidad pero mucho mayor a la de todo el resto de la creación, porque es la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. El hombre, a diferencia de todo el resto de la creación visible, tiene inteligencia y voluntad, puede conocer la verdad y puede querer la verdad. Por lo tanto, el hombre tiene que disponer y usar de todos los bienes. Por lo tanto, la posesión de bienes no está mal, siempre y cuando
esta apropiación sea legítima, para garantizar tanto la libertad del hombre como la bueno, hoy no me va a salir. Satisfacción de las necesidades, tanto propias como de los demás. Esto implica una solidaridad natural, es decir, lo que el otro no puede hacer, lo que el otro no puede conseguir, también yo ponerme al servicio del otro. Por lo tanto, para la posesión de los bienes tiene que haber una adquisición lícita, es decir, conseguir los bienes de manera lícita, un destino lícito, es decir, conseguir un bien para un fin bueno también, no para un fin malo, según lo que dispone Dios, es decir, según la ley que Él puso en nuestros corazones, la ley del amor. Y por último, tiene que haber un determinado afecto a los bienes, que esto también es importante. Por lo tanto, es importante la adquisición, el destino y el afecto que se le tenga a esos bienes. Bueno, y como todo, lo desordenó el pecado original. Porque vemos que en el relato de Génesis, Dios, Adán y Eva, porque eran superiores, porque somos superiores, porque tenemos inteligencia y voluntad, les dio el derecho de poseer y administrar todo. Pero les dijo una cosa, Dios les había dado todo, o sea, tenían todo el jardín de Edén para comer de todo lo que querían, no tenían que trabajar, no sufrían, pero les dio solamente una orden. Entonces dice Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Palabra de Dios. Y bueno, sabemos que justamente Dios les dijo eso, que podían comer de todos menos uno. Y Adán y Eva, ¿por qué? Porque se iban a morir, sino solamente por eso. Pero bueno, Dios también tenía que darles esta libertad a ellos para que elijan a Dios si querían o no lo elijan si no querían. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente que los hizo confundir, también les mintió, les dijo, así que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de los árboles. Y mentira, Dios les había dicho que podían comer de todos menos de uno. Y ahí fue cuando se desordenó justamente esta inclinación a poseer los bienes. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eligieron justamente un bien antes que obedecer a Dios. Entonces eligieron poseer algo de la creación antes que al mismo Creador. Pusieron este bien, este comer de este árbol, antes que Dios. Y ahí fue cuando se desordenó esto de poseer los bienes. Y de ahí fue cuando nació el pecado de la ambición y la avaricia. Que justamente la ambición y la avaricia es poner los bienes materiales, el tener lo que yo tengo antes que a Dios y que todo eso ocupe el lugar de Dios. Y justamente de la avaricia y de la ambición nacen todos los problemas que conocemos que nacen. Las mentiras, porque yo miento para poder tener más, los robos, los engaños, las divisiones en el trabajo, las divisiones en la familia, las divisiones entre hermanos, la explotación, la violencia. Todas estas cosas nacen justamente, se desordenaron en el pecado original y todo eso sale de la ambición y la avaricia. Y por esto es que San Pablo, en la carta a Timoteo, dice: porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. Palabra de Dios. Entonces, justamente, la avaricia es esto, es este amor desordenado al dinero. Cuando el dinero se termina volviendo más grande que Dios. Entonces, como que hace que Dios, aunque yo creo en Dios y todo, pero Dios ya no existe más, todo lo sobrenatural ya no existe más, y lo que ocupa el primer lugar es el dinero y el poseer y todo lo material. Claro, entonces la avaricia viene a ser este amor desordenado
a los bienes de la tierra, es decir, a los bienes naturales que no nos deja tomar conciencia de los bienes sobrenaturales. Es decir, es poner a la criatura sobre el Creador. Y esto nace de la falta de confianza. Voy a leer. ¿Cómo? Sí, ahí está. Y esto nace de la falta de confianza en el amor paternal y providente de Dios, que ha prometido velar por nosotros. Esto que rezábamos al comienzo. Dios nos creó, Dios nos sacó de la nada, Dios entregó su vida por nosotros. ¿Qué nos puede faltar? ¿De qué nos va a privar? Si Él es Él mismo el que nos llama a estar con Él y el que nos promete una vida eterna, una vida en comunión con Él. Entonces, de la falta de confianza en esto, buscamos bienes y, como siempre decimos, no para estar seguros, sino para asegurarnos. Entonces, por miedo a que Dios me quite el placer, yo me aseguro el placer. No estoy seguro en el placer que Dios me va a dar, sino que me lo aseguro. Lo mismo con las riquezas. En vez de confiar en los bienes que Dios me va a dar y estar seguro en que Dios me va a proveer de los bienes necesarios, yo me aseguro a través de la avaricia. Leemos en Mateo 6 que Jesús les dice a sus discípulos: no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Y después le dice: no se inquieten entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Jesús les dice, son los paganos, es como que cuando desconfiamos de Él, nos convertimos automáticamente en paganos, es decir, aquellos que no conocen ni creen en Dios. Por lo tanto, la avaricia ocupa el lugar de Dios en el corazón, porque el lugar de Dios es darnos la confianza, saber que Dios es todopoderoso, pero la avaricia nos lleva a poner los bienes, y específicamente el dinero, en ese lugar. Por lo tanto, hay un peligro, que el hombre rico comienza a sentirse todopoderoso, comienza a sentirse autosuficiente y cae en la locura de pensar de que no necesita de Dios. Y esto es gravísimo, porque fue pensado para Dios. ¿Cómo lo va a necesitar para Dios una persona? Entonces se empieza a dar un apego desordenado al mundo, es decir, a las cosas que hay en el mundo. Y el paraíso se confunde con el disfrute terreno, con los lujos, con las comodidades. Por lo tanto, esto nos expone a olvidarnos de los bienes eternos, de nuestra salvación, de nuestra unión plena y definitiva con Dios. Y como siempre, tanto con la lujuria, con la avaricia, se da una tendencia del hombre natural que se desordena. Por lo tanto, la tendencia del corazón es tender al bien, lo que hablábamos de la voluntad, tender a tener el bien absoluto. Pero el pecado le hace creer que teniendo bienes se va a saciar. Entonces, al buscar bienes, no se sacia, entonces se crea también la mentira de que entre más bienes tengo, más se va a saciar mi corazón. Y esto es una mentira que no hace más que meterle a la persona, que nos hace meter a nosotros mismos en un círculo vicioso. Más tengo, más quiero, más tengo, más quiero. Porque en realidad el corazón no está hecho para las cosas del mundo, sino está hecho para que lo llene Dios. Por lo tanto, las cosas dejan de ser para nosotros y nosotros empezamos a ser para las cosas. Y acá es lo que se da una idolatría. La idolatría es reconocer como Dios aquello que no es Dios. Por ejemplo, si yo reconozco que ella es Dios, eso es idolatría, es reconocer como Dios algo que no es Dios. Y la avaricia es reconocer las riquezas como Dios, es decir, aquello que me provee seguridad cuando en realidad no lo es. Por lo tanto, nos convertimos en siervos del dinero, en siervos de los bienes materiales. Y el servidor es aquel que es para algo o para alguien. Y nosotros no queremos ser servidores de las cosas, sino que queremos ser servidores de Dios. Por eso esta consagración implica ser siervos de la sierva, es decir, ser siervos de María, que fue esclava de Dios.
Bueno, y como dijimos al principio, hay algunos, vemos por ahí algunos santos que tienen como, no sé, San Francisco de Asís, este llamado específico a dejar todo lo que tenía, porque él era rico y dejó todo para hacerse hermano, para fundar la congregación. Pero hay otros que estamos llamados a estar en medio del mundo, a asumir el dinero, que también es parte de la responsabilidad. Si yo quiero formar una familia, no puedo decir no voy a trabajar y voy a vivir de la providencia, porque Dios a mí me está llamando a que trabaje, a que también asuma el dinero, pero de una manera santa. Entonces, bueno, hay unas preguntitas que sirven para ver si realmente lo estamos asumiendo y estamos viviendo el poseer como Dios quiere. La primera pregunta es si el dinero es más importante que Dios. Que obviamente uno lo pregunta y responde sí, obvio, porque es fácil responder sí, es más importante que Dios. Pero si vamos a la práctica, a mi vida, a pensar en mi realidad, es preguntarse ¿dónde están puestos mis pensamientos en el día? Si están puestos todo el tiempo en el dinero, en el poseer, o si están puestos más en Dios. Es pensar si a mí el dinero me está impidiendo que yo vaya a misa un domingo, o que yo vaya a misa en la semana cuando podría ir. Es pensar si yo estoy dando lo que me sobra, o estoy dando lo que me cuesta, no solamente para mis hermanos necesitados, sino también para el sustento de nuestra iglesia, de los sacerdotes. Es pensar si yo cuando me despierto, lo primero que hago es dirigir mi corazón a Dios y rezar y dedicar un tiempo a la oración, o si yo lo primero que hago cuando me despierto es ya ponerme a pensar en el trabajo, es ya ponerme a trabajar. Es pensar si a mí el dinero o el trabajo me está quitando tiempo de intimidad con Dios. Que acá no estamos diciendo, porque una persona trabaja 4 horas, 6 horas, 8 horas, algunas incluso 10, y hay algunas personas que tienen que trabajar 10 horas porque realmente si no, no le pueden dar de comer a su familia. Capaz que una madre o un padre que está solo y que necesitan trabajar esa cantidad de tiempo. Entonces no estamos diciendo, bueno, trabajen 8 horas, recen 8 horas. Pero sí trabajar 8 horas y a la vez tener en el día un tiempo de intimidad con Dios, media hora, 40 minutos, en rezo del Santo Rosario, la Lectio Divina, la misa, si es posible en la semana. Entonces, no dedicarle la misma cantidad de tiempo, capaz que en horas, pero sí tener este tiempo de intimidad con Dios y que yo después cuando vaya al lugar donde voy esté empapado del amor de Dios. Por ejemplo, hay un siervo de Dios, ¿es Enrique Shaw? Siervo de Dios que era empresario y era millonario, es argentino, creo, sí, y fundó, bueno, no sé qué empresa fundó, pero cuestión que él es siervo de Dios y era millonario y era jefe de una empresa. Y él tenía sus tiempos de intimidad con Dios que después se reflejaban en el trabajo, en cómo él trataba a sus empleados, en cómo él podía vivir a Dios en medio del trabajo. Entonces, bueno, pensar y replantearnos si en la práctica, en nuestra vida, el dinero es más importante que Dios o no. ¿Qué lugar le estoy dando a Dios y qué lugar le estoy dando al dinero? Y si el dinero a mí me está quitando tiempo de relación con Dios. Y no solamente tiempo, sino también a lo largo del día, qué es lo que a mí me ocupa la mente y el corazón. Sí. La segunda pregunta que nos podemos hacer ¿es más importante el dinero que mi familia? Entonces, acá entra el hecho de gastar el tiempo, la vida, la salud, supuestamente por mi familia, porque en realidad hay otros fines detrás, que es tener y tener y tener. Entonces, después de gente que se pasa trabajando, vemos que hay familias disueltas, hijos fuera de control, hay una oposición totalmente a Dios, se vive un ateísmo práctico, es decir, se cree aparentemente en Dios, pero se vive como si no se creyera. Y hay que empezar a pensar si en realidad estamos amando o comprando a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra esposa, a nuestros amigos. Entonces también vemos por ahí muchos jóvenes
que son huérfanos con padres vivos, que se la pasan trabajando, que no tienen un tiempo para ellos, o esposos, cónyuges, que tampoco se tienen un tiempo por el exceso de trabajo. Y acá también vamos a tocar un tema que en estos tiempos será bastante polémico, si se hablaría, pero es lo que Dios quiso y lo que Dios creó, y que es que si bien no hay un dictamen moral sobre que las madres trabajen, es importante que toda la revolución cultural lo que estuvo tratando de hacer es sacar a la madre de la casa, porque la madre tiene algo que el padre no tiene, que es la capacidad de gestar. Por eso es tan importante el proceso de consagración a Jesús por María, porque María es madre, y la madre no solo gesta durante el embarazo, sino durante toda la vida. Entonces el tiempo que pasa la persona específicamente con su madre es muy, pero muy importante. Entonces vemos un constante combate y bombardeo contra el ejercicio de la maternidad. Hoy en día mucho va con el tema de lo comercial, con la profesionalidad, y es como que la maternidad es como un aspecto más, cuando en realidad es el aspecto. Porque se la busca decir como que si ser madre fuera cualquier cosa, y en realidad ser madre es algo muy, pero muy sublime, porque se gesta a la persona, al punto de que el niño, luego de nacer, sigue experimentándose una sola cosa con la madre. Todo lo que influye en la criatura durante el embarazo y los meses que siguen, impactan en la personita como si fuera la misma madre la que lo está viviendo. Cuestión que es totalmente diferente con el padre, porque la función del padre, sobre todo en estos primeros momentos, es cortar esa relación, marcar esa diferencia. Entonces se busca la maternidad como si no fuera suficiente para la realización plena de la mujer. Entonces la renuncia a esto está trayendo grandes consecuencias, específicamente en todo lo que respecta a la inseguridad de las personas. Y por otro lado, volviendo al tema de la familia en general, hay muchos niños que buscan llamar la atención, muchas personas reconociendo que no son algo, sino que son alguien. Entonces se nos está metiendo mucho en la cabeza, ya hace desde mucho tiempo, el tema de la eficacia, la producción, la rentabilidad, el hecho de ganar dinero a cada instante, las publicidades que nos combaten y combaten y combaten, y también la realidad social, porque también es una realidad que los dos padres hoy en día tienen que salir a trabajar por la realidad social y económica que estamos viviendo, que básicamente se usa a las personas y no se le permite obtener las riquezas que tendrían que obtenerse. Entonces todo esto está llevando a divorcios, estrés, soledad, incluso a familias rotas por la herencia, por el dinero. Entonces hay una inversión de valores. Lo que vale menos se pone como lo que vale más. Entonces hay que preguntarnos en cuánto está afectando la obtención del dinero a mi familia como también a mis amistades. Y esto hay que llevarlo siempre a la oración, porque la situación en la que estamos viviendo, sobre todo económicamente, nos llevan a una gran desconfianza. Pero hay que ir a la oración y presentarle todas estas cosas a Dios para que Él vaya obrando y nos vaya mostrando cómo tenemos que vivir. Bueno, entonces las preguntas eran, el primero, si el dinero es más importante que Dios, el segundo, si es más importante que mi familia, y la tercera es si es más importante que mi salud. Porque parece paradójico que las personas, muchas de las personas que más tienen, gastan toda su salud en el momento de la juventud para obtener dinero, para después gastar todo el dinero en tener la salud que perdieron. Entonces, por ahí, bueno, acá es pensar un poco hasta cuándo a mí el poseer más de lo que no estamos diciendo no poseer nada, no sé, no tener para comer, pero hasta cuándo el tener más de lo que con lo que yo puedo estar bien está afectando a mí mi salud física, mi salud mental. Cuántas enfermedades vienen cada vez más, enfermedades profesionales por el desgaste, cuántos ACV, cuántas úlceras, gastritis, por la avaricia en el fondo, porque a veces son cosas que no son necesarias, pero por el querer tener más, solamente por esta avaricia del querer tener, se termina poniendo en juego la salud de uno. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Pensar si es más importante que mi salud.
Y bueno, esas son las 3 preguntitas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la posesión correcta de bienes. Hay una lectura, ahí lo busco, en Mateo 19, que puede llevar a la confusión, porque Jesús nos dice, Mateo 19, 23, Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy también escuchamos en el Evangelio que nos dice, no, ¿cómo que dice? No busquen el pan que perece, sino el que, no el que pasa, sino el que permanece. No me acuerdo bien cómo que dice el Evangelio literalmente. Pero bueno, esta lectura por ahí nos puede llevar a la confusión, porque a mí también en su momento me llegó a replantearme, bueno, entonces está mal tener dinero si los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos. Este también es un espíritu que se metió mucho en la iglesia con el progresismo, que parece como que si ser católico y comunista está todo bien, cuando en realidad el comunismo va en contra del catolicismo y la posesión personal de bienes está bien, pero ese es otro tema. La cuestión es que está un poco... Que hay que tener mucho cuidado porque es muy sutil cómo se va metiendo toda esta corriente que se denomina teología de la liberación y que básicamente infiltrar el comunismo en la iglesia. Y acá estamos aportando al bien común, pero que nos lleva al cielo, no al bien común que después se despilfarra el dinero en cualquier otra cosa, pero nada que ver al Evangelio. Tal cual. Pero bueno, entonces, no es cuando Jesús dijo esto, ¿no? Que un rico, que es más fácil que no es fácil que un rico entre en el reino de los cielos, no está denunciando la riqueza en sí misma, sino que Jesús está reprochando acá el amor desordenado a las riquezas. Es decir, capaz que hay una persona que tiene muy poco, que tiene un ranchito y nada más, pero está tan apegado a eso poco que tiene que eso es más importante que Dios. Y capaz que hay personas, como Enrique Shaw, por ejemplo, que era una persona multimillonaria, pero que poseía los bienes de una manera correcta, porque eso no estaba ocupando el lugar de Dios. Entonces justamente lo que Jesús denuncia es el amor desordenado que se tiene a las riquezas para ponerlas por encima del mismo Dios. Que obvio es mucho más fácil, es mucho más tentable una persona que tiene mucho, justamente por la antropología del hombre, de que el hombre siempre quiere más. Entonces el hombre tiene mucho y va a querer más. Y es mucho más fácil por eso que una persona con mucho materialmente caiga en esto. Pero Jesús no está denunciando las riquezas, Jesús asume este poseer. Jesús acá lo que está denunciando es justamente este amor desordenado que se les puede tener hasta el punto de ponerlas antes que Dios. ¿Y cómo sabemos si las ponemos antes que Dios? Con las preguntitas que nos hicimos antes y también con lo que vamos a decir ahora. Pero bueno, justamente, miren que hablamos mucho también con los placeres, esto es lo que es de el placer como medio y el placer como fin. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero como medio para sustentarme, para sustentar a mi familia, para ayudar al que lo necesita, para poder vivir, básicamente, o el dinero como fin. Entonces, bueno, justamente el cristiano no sirve al dinero, no le sirve al dinero, sino que se sirve del dinero para llegar a Dios. Claro, y acá es importante también tener en cuenta qué es lo que dice Jesús, es dando como se recibe. Entonces, la generosidad en realidad aumenta nuestra riqueza porque son esas obras buenas, es ese tesoro que vamos teniendo en el cielo. Es decir, no atesoren riquezas en la tierra, donde la polilla y la rumbe las destruyen y donde los ladrones las socavan y roban, sino atesoren tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbe destruyen, ni socavan ni roben. Entonces, es importante que Dios recompensa nuestra generosidad. Dios está deseoso de darnos todos los bienes.
Pero el tema es que muchas veces no los recibimos porque estamos caminando apartándonos de Él. Entonces Dios, que quiere nuestro bien, no nos da los bienes que precisamos para seguir ese camino. Si yo estoy yendo caminando y me voy a caer un precipicio, es obvio que nadie me va a invitar a que yo lo siga haciendo, sino al contrario, me va a poner trabas para que yo me desvíe de ese camino. Entonces la generosidad implica eso, querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando nos ponemos en camino a hacer la voluntad de Dios y confiamos en que somos administradores y que depende de nosotros el bien de nuestros hermanos, Dios bendice todo eso. En el mismo Evangelio nos dice: les aseguro que si alguno de ustedes da un vaso de agua a uno de estos pequeños, en referencia a sus discípulos, no va a quedar sin recompensa. O sea, está poniendo lo más pequeño, un vaso de agua que cualquiera puede dar, Dios lo va a recompensar. Por lo tanto, repetimos, el problema no está en tener riquezas, sino en cómo las obtenemos, en el afecto que le tenemos y en el destino que le damos, que son 3 criterios fundamentales. Entonces, el primer criterio es la consecución, y esto se refiere al origen de los bienes, de dónde los obtenemos y cómo los obtenemos. Por lo tanto, es lícito todo aquel trabajo honesto y nunca un negocio incorrecto. Tiene que estar avalado por la ley civil y ser moralmente bueno, es decir, no estar contrario a la voluntad de Dios, porque hay muchas leyes civiles que sí se oponen a la voluntad de Dios. Entonces, el dinero y las riquezas no pueden provenir de actividades ilícitas o pecaminosas, como el robo, la estafa, la explotación de empleados, los engaños, la extorsión, la venta de drogas, ni de actividades que están permitidas socialmente, pero que son pecaminosas, como la prostitución, los moteles, los boliches, los casinos, los abortos y cualquier actividad que promueva el pecado, como tampoco aquellas actividades que van contra nuestro propio bien y el de nuestros hermanos. Por lo tanto, obtener el dinero fuera de la voluntad de Dios es poner al dinero por encima de Dios, es decir, implica hacerse siervos del dinero y no siervos de Dios. Y acá es importante, Salmo 126, es importante considerar algo, y es un salmo que los invito a leerlo varias veces en el día y antes de dormirse, porque nos ayuda a tomar conciencia de quién es Dios para nosotros. Y dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios los da a sus amigos mientras duermen. Porque Dios, repetimos, Dios está deseoso de colmarnos de bienes. En la multiplicación de los panes, ¿qué tuvieron que hacer las personas? Nada. Tuvieron que disponerse para recibir. O podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de San Cayetano. San Cayetano, ¿por qué se lo conoce como el santo del trabajo, del pan? Porque San Cayetano fundó una orden que iba en relación a la lectura que leímos anteriormente. Bueno, si el Señor dice que las aves del cielo las alimenta, que vista la hierba, entonces también lo tiene que hacer con nosotros. Entonces fundó una congregación que vivía totalmente de la providencia, y lo que le sobraba en el día lo donaban a los pobres, es decir, vivía el día a día y Dios proveía. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo luz del mundo. Entonces, cuando uno se pone en camino a hacer lo que Dios quiere, que es en realidad nuestro bien, Él nos colma de bienes. Por otro lado, el segundo criterio es el afecto que le tenemos a estos bienes. Es decir, tenemos que ser desprendidos de los bienes que tenemos, poseerlos, pero sin afecto. No como fines, sino como medios de subsistencia y de salvación. Por lo tanto, no es solo cómo los obtenemos, sino la forma en que los mantenemos con nosotros. Nunca deben estar por encima ni de Dios ni de nuestra familia, ni amarlos tanto que le dediquemos más tiempo que a la oración o que al compartir familiar. Como veíamos antes, hubo santos que encontraron su vocación renunciando totalmente a esto, pero bueno, no todos estamos llamados a ese
desprendimiento total, pero sí al desprendimiento tal que vivamos sin preocuparnos por ellos, porque nuestro único y principal tesoro tiene que ser Dios. Por lo tanto, no implica descuidar los bienes, es decir, lo que tengo no lo cuido, porque es importante cuidarlos, más cuidarlo de lo del otro. Y a partir de la consagración a María, ya no va a ser nada nuestro, sino va a ser todo de María. Todos nuestros bienes temporales y espirituales van a pasar a ser de ellas y nosotros vamos a ser solo administradores. Por lo tanto, implica un cierto afecto, pero no un amor desmedido por los bienes. Aunque nos duela perdernos, tenemos que saber que van a pasar y que nuestro verdadero bien es Dios. Claro, y el afecto ordenado justamente se da poseyendo como si no se poseyera. Y hay una frase muy linda que Jesús le dijo a Santa Margarita, que le dijo: has de querer como si no quisieras, debiendo ser tus delicias agradarme a mí. No debes buscar nada fuera de mí, pues de lo contrario injuriarías a mi poder y me ofenderías gravemente, ya que yo quiero ser solo todo para ti. Entonces, bueno, justamente es esto mismo, ¿no? Poseer como si no se poseyera. Que mi corazón no esté puesto ahí, sino que esté puesto en Dios como si poseyera todo o como si no poseyera nada. Entonces, sé que tengo un afecto ordenado cuando lo destino al bien, cuando poseo como si no poseyera, y cuando lo destino al bien de los míos, de, no sé, si soy padre o madre de familia, de mis hijos, y también de los hermanos que más lo necesitan y de la iglesia. Entonces, bueno, el destino, dijimos lo que es de dónde viene, el afecto y el destino. Y el destino justamente es esto, ¿no? Que sea para el bien de los míos y para el bien del prójimo. No tienen que ser gastados en lujos que sean innecesarios o en actividades pecaminosas. Y por ahí, como unas herramientas para poder poseer como si no se poseyera, es justamente tener como y cultivar una convicción de que los bienes que yo tengo son un medio para que yo pueda llegar a la vida eterna y que también pasarán. Es como dice la palabra: los cielos y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Entonces, lo que yo tengo hoy va a pasar. Y esta vida, cuando yo esté en el cielo, va a ser algo que lo vamos a ver como un instante al lado de toda la eternidad. Entonces, no perdernos en el presente o en lo que yo tengo, que nuestra vida eterna no se pierda ahí. Y también invertirlo en el banco del cielo. ¿Cuál es el banco del cielo? El poder invertirlo para el bien de los míos, el poder invertirlo para siendo generosos con el otro, y invertirlo también para la iglesia. Entonces, bueno, de acá vamos hablando un poquito de lo que es la caridad, que a veces se confunde y pensamos que la caridad es ser solidarios con el otro. Y en realidad la caridad es una virtud sobrenatural que es mucho más grande, porque es sobre todo y en primer lugar el amor a Dios. Entonces es el amor a Dios que une mi alma entera a Dios y la transforma. Este amor a Dios transforma mi alma para que yo pueda amar al prójimo como Dios lo ama. Es ser como este canal, claro, y que yo en el prójimo pueda verlo a Dios, y que yo, que estoy totalmente unido a Dios, pueda amar al prójimo con el amor de Dios. Entonces la caridad es justamente esto, el amor a Dios que me lleva a amar a los hermanos. Y hay distintos niveles de caridad. Claro. Están diferentes. Ahí está. Entendiendo el dinero como don de Dios, hay entonces diferentes niveles de caridad. Y es importante entender esto que decía Mili, de la caridad como el amor de Dios. Nosotros somos canales. En la medida que estamos unidos a Dios, más podemos amar a los demás. Entonces podemos ejercer la caridad de distintas formas para nuestra propia santificación, es decir, nuestra transformación, nuestra unión con Dios. En primer lugar tenemos la limosna, que consiste en dar a una persona necesitada para aliviar una necesidad puntual.
el hambre, el frío, es decir, alivia el hoy. Es decir, si alguien tiene hambre, darle de comer, si alguien tiene frío, darle de beber. En segundo lugar está la beneficencia, que alivia tanto el hoy como el mañana. Consiste en dar a instituciones, preferiblemente católicas, que aporten a la salvación del alma, aquello que implica la caridad física, es decir, lo mismo, alimento, bebida, ropa. Y estas instituciones se dedican periódicamente a ayudar, es decir, no es algo ya puntual, sino que es algo periódico. En tercer lugar tenemos la capacitación, que es aliviar el hoy, pero con vistas al futuro. Como dice el refrán, no es un pez, sino que enseña a pescar. Entonces, tenemos esto, enseñar una técnica, un arte o diferentes tipos de formación que le ayuden a ganarse la vida. Y por último tenemos el cuarto grado, que es el más importante y el más excelso, que es la evangelización, que es dar a la persona la mayor riqueza que puede tener en su vida, que es el mismo Cristo, es decir, hacer conscientes a las personas de la buena noticia del Evangelio, es decir, que Dios los ama. Es por lo tanto entregar el mayor bien, este bien que solo puede saciar nuestro corazón, que es Dios mismo. Entonces la evangelización implica la prédica, la oración, el ayuno, el ofrecer sacrificios por el otro, el ofrecer misas por el otro y predicar a Cristo con obras, pero también con palabras. No decir solo que el otro me vea, sino que sepa también que hay alguien que lo ama y que ese alguien que lo ama es Dios, y Dios que se hizo hombre, y Dios que entregó su vida, y Dios que lo invita a una relación de amor eterna. En esto es importante tener en cuenta que en los primeros 3 niveles, en limosna y beneficencia y capacitación, dar lo malo en lo que no sirve constituye un pecado, porque es como sacarse lo que me estorba. Y dar lo que me sobra es una obligación, es decir, lo que me sobra a mí es lo que le falta al otro. Y acá, en el hecho de estos 4 grados de caridad, es importante no solo considerar los bienes materiales, como el dinero, la comida y la ropa, sino también el dinero, la salud y mi propio tiempo, que es la mayor de las riquezas, e incluso mi propia vida, que es lo que hizo Cristo. El mayor grado de caridad, lo dice él mismo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y él la dio incluso por los enemigos. Bueno, y por último, y para cerrar, hablamos un poquito de María y la caridad y la posesión de bienes que tenía María. Porque bueno, si pensamos, María, como dijimos otras veces, tuvo el título más grande que se puede tener, que es el de ser Madre de Dios. Y ella, siendo Madre de Dios, siendo Madre del Rey, vivió desprendida a los bienes materiales. Sabemos que no poseyó mucho, porque Jesús nació en un pesebre, porque cuando hicieron la presentación en el templo ofrecieron unos pichones de tórtolas, que era la ofrenda más pobre que se podía hacer, porque la gente de más plata ofrecía un cordero, cabritos. Pero bueno, ella vivió siempre desprendida a lo que tenía. Y no es tanto verla a María e imitarla en su no tener, sino verla e imitarla en su vivir desprendida a lo que tenía. Que hay muchos también que dicen que la Sagrada Familia no era una familia con pocos ingresos, porque José era un buen carpintero. Y seguramente que José, tan santo como es, hacía las cosas bien, no a medias. Pero que también tenían tan poco porque eran muy generosos. Entonces también el mirar a María y a la Sagrada Familia con la forma en la que poseyeron, y también María, siendo reina de todo, le podía decir a Dios, bueno, yo soy madre de Dios, no sé, quiero tener más, y en realidad no lo hizo. Entonces contemplar también la caridad que ella tuvo cuando visitó a su prima Isabel, y el más grande acto de caridad que fue darnos a su propio hijo, que eso sí fue el bien que más le habrá costado soltar, que fue verlo a Jesús en la cruz, y también nos lo dio y se desprendió por nosotros.
Así que, bueno, Bueno, y antes de finalizar, sí, pero quiero decir esto. Antes de finalizar, los invito a escribir una cita que, bueno, marcó también mucho nuestro noviazgo, que es el Salmo 37 y entre paréntesis 36, en el versículo 4, que dice: que el Señor sea tu único deleite, que el Señor sea tu único deleite, y Él colmará los deseos de tu corazón. Que el Señor sea tu único deleite, y Él colmará los deseos de tu corazón. Porque cuando uno pone a Dios en el centro, en el eje, y todo empieza a girar en torno a Él, Dios empieza a colmar el corazón, porque vamos caminando hacia Él. Es decir, estamos caminando hacia nuestro propio bien. Un padre cuyo hijo se está yendo hacia el mal, lo empieza a privar de cosas, porque de proveerlo estaría contribuyendo al malestar de su hijo, aunque el hijo no lo entienda en un principio. Por ejemplo, si un bebé agarra un cuchillo y lo va a meter en un enchufe, es obvio que le vamos a sacar el cuchillo. Pero si lo está usando para un fin bueno, para cortar capaz un pancito o algo, lo vamos a dejar. Entonces, cuando el Señor empieza a ser nuestro único deleite, cuando lo único que queremos es servir a Dios, Él empieza a colmar todos nuestros deseos de nuestro corazón. bueno, y por último, también queríamos, vieron que habíamos hablado de esto, de que muchas veces la avaricia nace de la desconfianza de Dios, porque Dios también nos prometió que Él nos iba a proveer de todo lo que necesitábamos. Entonces, no solamente mirarlo a Dios Padre, sino también aprender a recurrir al que fue el proveedor de la Sagrada Familia, que es San José, que bueno, Dios también, Dios Padre, lo puso en ese lugar de ser el proveedor de la Sagrada Familia. Entonces también bueno, ante cualquier cosa se puede recurrir a San José, pero también en los momentos de preocupaciones económicas o que nos falte algo, recurrir con confianza a San José. Hay una oración muy linda que es la treintena de San José, que es una oración por 30 días que se las vamos a pasar. Obviamente que le pueden pedir cualquier cosa, no solamente bienes materiales, sino espirituales. Pero bueno, realmente la treintena es una oración muy poderosa. Nosotros le pedimos muchas cosas materiales y nos cumplió con todo. Porque bueno, también es el lugar que Dios Padre le dio y que también Él intercede. Pero bueno, ante todo, siempre esta confianza en la providencia y que tengamos mucho, aunque tengamos mucho o poco, Dios nunca nos va a abandonar. Y también como consagrados a María, realmente todos nuestros bienes materiales empiezan a ser de ella. Entonces ella no nos va a permitir que pasemos, o sea, seguramente capaz que nos priva de algún bien, pero bueno, no nos va a dejar a la deriva. Hay muchos testimonios de personas consagradas que se estaban muriendo de hambre, o sea, familias, y de repente llegaba un camión anónimo con comida, por ejemplo, o sea, comida y le llenaban la heladera. O gente que necesitaba un auto y le llegó un auto, cosas así que uno dice, bueno, acá está la mano de María, porque realmente y en la medida que uno le entrega también todos los bienes, se encarga Dios por medio de la intercesión de María, de San José, de hacernos y de darnos todo lo que necesitamos. Bueno, y la tarea, la práctica, es donar a una persona necesitada o a una institución un bien material al que se esté muy apegado. Que no hace falta que sea de gran valor, tiene que ser algo a lo que se está muy apegado. Capaz que es algo que no tiene tanto valor, pero estoy muy apegado a eso. Así que bueno, donar eso. Bueno, los invitamos a cerrar nuevamente los ojos. Ahí cerrando.
Mamá María, te pedimos que nos alcances la gracia de ir sanando la herida de la avaricia con una plena confianza en Dios. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabes acaso? ¿Quién tendió sobre ella la cuerda para medir? ¿Sobre qué fueron hundidos sus pilares? ¿O quién asentó su piedra angular, mientras los astros de la mañana cantaban a coro y aclamaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con 2 puertas al mar cuando él salía a borbotones del seno materno? ¿Cuándo le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas, y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí se quebrará la soberbia de tus olas. ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana? ¿Le has indicado su puesto a la aurora, para que tome a la tierra por los bordes y sean sacudidos de ella los malvados? ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar y has caminado por el fondo del océano? ¿Abarcas con tu inteligencia la extensión de la tierra? Señor, nada de esto nos es posible. Tú mantienes todo con orden y tú nos has llamado a estar contigo. Por eso te pedimos que nos ayudes a confiar en tu amor que sostiene todo y que quiere llevar nuestros brazos. Ayúdanos a confiar en tu amor. Mamá María, ayúdanos a confiar en ese amor infinito que Dios nos tiene, en ese amor que no solo nos creó, sino que nos redimió. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos vemos el próximo lunes.